Permítame relatarle o contarle esta pequeña historia. Bueno, una anécdota. Se dice, en una ocasión había una mujer ya de edad, una anciana, estaba pastando. Ella tenía 2 vacas y en su corral, con una cerca, ella las veía desde atrás como las vacas estaban pastando de un lugar hacia otro. Y mientras ella estaba allí parada, se acercó una mujer que pasó por allí y se acercó queriendo entablar una plática con la señora, pero pues la señora no se inmutó. Ella estaba viendo sus vacas. La mujer, ya después de unos minutos, algo inquieta, que no había ninguna palabra, pues se volteó y le preguntó a la señora, para tratar de romper el hielo, y le dijo, ¿comen mucho sus vacas? Y la anciana, después de un ratito, se volteó y le dijo, ¿cuál? Y entonces la muchacha dice, esa. ¿La primera? Sí, esa. ¿La blanca? Sí. ¿Come mucho? Sí. ¿Y la negra? También. Ok. Y volvió el silencio. No volvió a preguntar y la señora entabló. Después de un rato la mujer, algo inquieta, se voltea y dice, oiga, ¿y dan mucha leche sus vacas? Y la mujer se voltea y le dice, ¿cuál? La blanca. Sí. ¿Y la negra? También. Y se queda ahí un rato y va, silencio. Después de un ratito le volvió a preguntar y le dijo, oiga, ¿por qué cada vez que yo le hago una pregunta, usted me responde ¿cuál? Y la anciana, con toda la paz y la tranquilidad, se voltea y le dice, porque la blanca es mía. Ah, ya comprendo. ¿Y la negra? También. Pareciera ser chistoso, pero eso refleja precisamente lo que tiene que ver con las preguntas. Una pregunta sencilla tiene una respuesta sencilla. Una pregunta incorrecta siempre traerá también una pregunta incorrecta, una respuesta incorrecta. Las preguntas son sumamente importantes porque más allá de que lo que usted y yo sabemos de preguntar, que es indagar o inquirir acerca de algo para recibir una información, las preguntas más allá tienen que ver, o no solo tienen que ver, puede ser vista de otra manera, una pregunta, y puede ser el punto de partida para tener un pensamiento crítico de las cosas. Y cuando nos referimos a tener un pensamiento crítico, es a tratar de indagar sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, por qué está pasando, y llevarnos a un punto de evaluación de las cosas, y así ya sea poder tomar una decisión o abstenernos de tomar una decisión, porque nos llevó la serie de preguntas que hicimos a una cuestión en donde nos lleva, vuelvo a repetir, a un pensamiento crítico. Ahora, ¿qué tan importante es esto? Mucho. Pareciera ser que en la actualidad de muchos años acá, hemos estado olvidando, nos estamos clavando a evitarnos tener ese pensamiento crítico, porque no queremos pensar, o pensar lo mínimo, la ley del mínimo esfuerzo. No nos gusta ponderar, evaluar, ir un poquito más al fondo. Curiosamente, aunque quisiéramos o queremos o pretendemos ser personas que queremos algo más profundo, nuestras preguntas solamente tienen que ver con lo superficial, porque nos llevan a un punto nada más en una respuesta, la blanca o la negra, o sí o no. Y tener preguntas es tan importante. Se dice que Sócrates, quien fue considerado uno de los grandes filósofos en la Grecia ya por el siglo V, aproximadamente cuarto, dice que en alguna ocasión le preguntaron a él y le dijeron que qué es lo que él consideraba su mejor o su mayor labor que él hacía.
Recuerda que era un gran filósofo. Y después de unos instantes, sin dudar mucho, la respuesta fue muy sencilla. Se volvió y le dijo: enseñar a los hombres a preguntar. ¿Qué tan importante es la pregunta? ¿Qué tan importante es hacernos preguntas, pero preguntas serias, preguntas que nos lleven a algo para tomar decisiones en nuestra vida? Y quisiera que vayamos, por favor, al libro de los Hechos, porque vamos a encontrarnos precisamente con la vida de un hombre que hace un par de preguntas. Y este par de preguntas van más allá de solo recibir una respuesta, porque en el fondo no solamente él tenía una inquietud, en el fondo algo le llama la atención, y entonces al hacer estas preguntas no necesariamente está una respuesta concreta. Ahora, déjeme decirle lo siguiente: para la filosofía, el preguntar no siempre va a traer una respuesta concreta. Muchas veces el preguntar nos va a llevar o va a llevarnos a un punto en donde no haya una respuesta específica o concreta, sino que nos haga reflexionar y, como mencionaba hace ratito, tener un pensamiento crítico, que nos haga descubrir, quitarle la cascarita al mango y realmente disfrutar de lo que es la fruta. De tal manera que el preguntar es importante, y lo que hizo este hombre llamado Saulo, que más adelante lo vamos a conocer como Pablo o el apóstol Pablo, pero en sus inicios él era Saulo, que era su nombre básicamente de pila por ascendencia, por ser hebreo. Se dice que Saulo, si leemos Hechos capítulo 9, voy a leer el versículo 1 y explico un poquito rápido. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Hay tres cosas que quiero detallar aquí rápido antes de entrar. La primera, Saulo. El nombre de Saulo proviene del hebreo, que es Saúl, y que precisamente todos los que descendían de la tribu de Benjamín, porque Saúl, siendo el primer rey de Israel, él era un benjamita, él era de la tribu de Benjamín. Entonces todo judío, aunque Benjamín era de las tribus más pequeñas, todo judío se sentía orgulloso de que de alguna manera era parte de una estirpe, de una familia de la cual había salido allí el primer rey de Israel. Su nombre era Saúl. Así que muchas veces, como en muchas culturas, los padres solían ponerle un nombre a sus hijos que fuera no solo conocido, sino que trajera cierta reputación o cierto renombre. El que alguien se llamara Saúl era un nombre de mucho respeto, y más si pertenecía a la tribu de Benjamín. De hecho, cuando Saulo, ya más adelante el apóstol Pablo, él hace un recuento de quién es él dice: si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Y empieza a decir: yo soy de la tribu de Benjamín. Y empieza a enumerar todas las demás cosas. Así que en cierto sentido, cuando aquí está mencionando a Saulo, bueno, nos está hablando de un personaje con presencia. El nombre Pablo, por el contrario, es un término latino y es Paulos, y significa pequeño. No se sabe cuál es la razón por la que Pablo, en sus cartas, en vez de identificarse como Saulo de Tarso era la ciudad de donde él había nacido, pero no se sabe por qué él se identificaba en sus cartas como Pablo y no como Saulo. De hecho, allá por el capítulo 13, en un momento dado, ya se le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Lo hace Lucas. Ahora, Pablo significa pequeño. No se sabe por qué razón él escogía más. Si tenía que ver con su presencia, con su porte físico, porque se dice que Saulo o Pablo no era una persona agraciada en su aspecto. Primero, era una persona de una estatura muy baja, de unos 50
más o menos de estatura, muy flaco, medio calvo, se dice, y con una nariz sumamente aguileña, así que no estaba muy agraciado, ¿no? Pero la otra de las cosas es que no se sabe si el nombre que él usó para denominarse Pablo tenía que ver, que es pequeño, tenía que ver con esa humildad, con una sencillez de corazón y ya no tanto con su apariencia física. Pero dejemos esto aquí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. La segunda cosa que menciona aquí es discípulos del Señor. Observe por favor que hasta este momento no se les llamaba cristianos a los que seguían la doctrina de Jesús. Eran discípulos de Jesús. Y quienes eran discípulos de Jesús eran personas que estaban en el camino, no un camino, como lo vamos a notar en el siguiente versículo. Y luego dice que entonces él, teniendo mucho coraje, recibió cartas del Sanedrín, de la comunidad judía, para que él pudiese matar a todos los cristianos. Por eso que entonces las cartas que recibió fue la firma para darle el permiso del sumo sacerdote. Entonces, entendido esto, quiero que piense ahora lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase él algunos hombres o mujeres de este camino, y usted puede observar la palabra camino en mayúscula, porque no está hablando de una vereda, ahora ya está hablando de un grupo de gente que siguen a Jesús, y esos seguidores de Jesús, además de ser discípulos de Jesús, les decían originalmente los del camino, así de sencillo. Y entonces dice mujeres o hombres o mujeres de este camino, para que él los trajese presos a Jerusalén. Recibe la anuencia para poder ir y buscar a aquellos seguidores de Jesús, aquellos que se digan discípulos de Jesús, aquellos que son del camino, y traerlos presos a la ciudad de Jerusalén. Note por favor algo muy interesante. Fue Saulo el primer hombre que fue el testigo de haber visto o que estuviera a sus pies el primer mártir del cristianismo. Hechos capítulo 7, léanlo por ahí en casa. Y cuando él estaba allí, él estaba tan lleno de odio, pero déjeme decirle algo, era un odio que desde su perspectiva era un odio correcto, era un odio santo, porque él era tan celoso de su fe, que cuando trajeron a este hombre que decía que creía en un Jesús que era Dios, él era una agresión fuerte, de tal manera que al verlo muerto ahí, él se sentía satisfecho porque desde su perspectiva, él estaba agradando a Dios. Sigo leyendo, por favor. Ahora, mas yendo por el camino, rumbo a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Y aquí viene una pregunta, la pregunta que viene de parte de Jesús. No son las preguntas de Saulo, sino una pregunta de parte de Jesús que no tiene prácticamente respuesta, porque la respuesta viene con dos preguntas que le hace Saulo, y esas son las que yo quisiera llevarle. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Primera pregunta. Observe por favor que no hay una respuesta de Saulo. No le está diciendo: a ver, espérame, yo no estoy persiguiéndote a ti. Estoy yendo tras unos hombres que se dicen ser seguidores de Jesús. Algo pasó en ese momento. En esos instantes quisiera que pudiera meterse y ver que lo que le está pasando a Pablo tiene que ver algo más que intelectual con su corazón.
Y entonces eso le mueve de tal manera que en vez de responderle cuando Jesús le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Porque tú no estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Y en vez de entrar en un debate de decirle, espérame, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo vengo por esto, por esto, por esto, le mueve tanto que viene una primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿quién eres? Pero por favor ahora agreguemos la segunda parte, Señor. Y le dijo esa voz que había escuchado, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, es decir, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, y viene la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Quiero que piensen por favor en estas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y dos, ¿qué quieres que yo haga? Qué importantes son estas dos preguntas. Son sumamente importantes porque estamos hablando del encuentro de Pablo con Jesús, de su conversión. Si usted y yo no respondemos correctamente a estas dos preguntas que tenemos, quizá no hemos entendido o no estamos entendiendo lo que significa ser cristiano. Y se los voy a explicar ahorita. Pablo o Saulo en este momento tiene un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro, antes que todo, él le hace dos preguntas que tampoco tienen respuesta. Porque su respuesta no fue una respuesta concreta. Vuelvo a repetir, tenía que ver más en una respuesta con un pensamiento crítico para evaluar. Porque detrás de esas preguntas hay algo más que le inquietaba a Saulo. No era nada más, te estoy preguntando, dime si es blanca o es negra la vaca. Si come mucho o no come mucho. Si son tuyas o son tuyas. Algo más había en el corazón de Pablo, que esas preguntas reflejan precisamente lo básico para poder entender lo que nosotros decimos ser cristianos. Si usted no tiene una respuesta de esto, déjeme decirle que entonces estará o tiene algunos problemas serios. Saulo tenía que responder a estas dos preguntas. Y esta respuesta de estas dos preguntas no fue tan sencillo. La respuesta no fue sencilla. Porque tenía que ver con que Dios lo dejó para que él respondiera, que él tuviera una respuesta interior. Así que, y entonces dice en el versículo 5, le dijo, ¿quién eres, Señor? Segunda pregunta. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Segunda pregunta. Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y hasta ahí la dejamos rápido. Dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Y mientras no tengamos una respuesta, usted y yo, a estas dos preguntas, nosotros no estaremos entendiendo lo que significa ser cristiano. Y le voy a explicar el por qué. Veamos por favor la primera pregunta. ¿Quién eres, Señor? Ahora, mire, lo que Pablo estaba preguntando, o Saulo aquí, para que podamos ubicarnos, estaba preguntando, no tenía que ver con una pregunta teológica. No tenía que ver con una pregunta que tuviera que ver con la Torá o las escrituras hebreas. Al decirle quién eres, a ver, necesito saber si ellos dicen que eres Dios, pero a ver, compruébame que eres Dios. Si eres Dios, si hay Trinidad, no hay Trinidad, ¿por qué moriste? No, porque si hay alguien que sabía del quehacer teológico, era Saulo. ¿Me estoy explicando? Entonces la pregunta no es, quiero aprender un poquito de quién eres. La pregunta no es, quiero saber, a ver, ¿por qué te encarnaste? ¿Cómo tú siendo Dios te encarnaste? O tampoco tenía que ver con, si tú eres Dios, ¿en qué momento dejaste de ser Dios? Si en la cruz moriste, ¿murió Dios o no murió? O sea, porque había muchas preguntas.
Y vuelvo a repetir, el problema o el quehacer teológico de Saulo iba más allá de una pregunta y una respuesta teológica. Tenía que ver más que nada, no solo con un hambre de Dios, sino con algo que había pasado en ese momento. Él iba lleno de orgullo y lleno de soberbia para meter en la cárcel a todos los que siguieran a Jesús. Pero mientras él iba, una luz resplandeciente le iluminó, quedó ciego por 3 días y en la tierra oyó solo una voz. Pero esa voz le movió todo. Porque no solamente quería saber quién era. La segunda pregunta era, ¿qué voy a hacer? Porque si yo te conozco ahora, ¿qué voy a hacer? La primera pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Iba más allá de algo teológico, porque, vuelvo a repetir, número uno, pues Saulo sabía más que eso. La segunda cosa que tenía que ver con esta pregunta no significa de creencia, de creer. Quiero saber. Santiago capítulo 2, versículo 9, 19, dice algo muy interesante. Dice, Santiago hace una pregunta también. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Y la respuesta la misma la da Santiago. Bien. ¿Quién sabe también teología? Los demonios. Vean lo que dice este versículo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. También los demonios no solo creen, sino también tiemblan. Así que el punto al que yo quiero llevar a usted hoy en esta mañana no tiene que ver con el hecho, aunque muchas veces hemos hecho hincapié en la importancia de tener una base, un fundamento de lo que nosotros creemos como cristianos. Que no cualquiera venga y toque nuestra puerta y nos haga una pregunta, a ver, ¿por qué crees en Jesús? Bueno, porque porque en la iglesia me lo dice. No, tenemos que tener un fundamento. Pero esta pregunta me lleva más allá, porque aún los demonios creen, tienen fe. Dice, los demonios creen. Y no solo eso, también tiemblan ante el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que realmente estaba buscando Pablo? Acompáñeme en Lucas, si fuera tan amable, por favor. Hay una pregunta que Jesús mismo les dice a sus discípulos. En Lucas capítulo 9, por favor, Jesús se encuentra con sus discípulos y en el versículo 18, 19 y 20, Jesús les hace una pregunta a sus discípulos. Usted sabe la respuesta que le dio Pedro, pero me interesa porque lo que Jesús quería hacer con cada uno de ellos es lo que Dios siempre quiere hacer con nosotros. No ser parte de la bola, no ser parte de que como todos lo creen, todos lo razonan, todos dicen, allí voy. Versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces la respuesta de todos los discípulos tiene que ver, algunos, con una respuesta teológica de las Escrituras. Entonces dice, ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Bueno, parecía ser que al cerrarse el libro, luego dice, otros dicen que es Elías. Malaquías cierra con una fuerte reprimenda diciendo que si no se vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a sus padres, Dios enviaría no solo maldición, sino traería o enviaría a Elías. Así que los judíos tenían bien presente que algún momento iba a regresar Elías. Por eso cuando está Juan el Bautista, le dijeron, pues es el Elías de Dios. Porque ellos tenían eso en mente desde la perspectiva doctrinal. Entonces la respuesta que le dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó y que tú eres. Y otros dicen que eres el Elías de Dios. Pero había otros, dice en este pasaje, otros que
dicen que eres un profeta de los antiguos que resucitó, y esto no está en la escritura. Esto significa que había una mentalidad de la gente de aquel tiempo que creían en ciertas supersticiones, en ciertas ideas, y decir, bueno, los profetas, como eran profetas y eran siervos de Dios, van a resucitar, y a lo mejor este que está aquí, como hace tantos milagros, también ha resucitado. Entonces Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice, eres esto. Si eres Juan, eres Elías o eres el profeta. Pero Jesús no se queda conforme con eso. Jesús va ahora y hace una pregunta directa a sus discípulos. Versículo 20. Y Él les dijo, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Sí lo observan? Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y la respuesta de Pedro fue, el Cristo de Dios. A donde Dios nos quiere llevar, y la pregunta que básicamente está haciendo Saulo en este momento no tiene que ver con lo que la gente dice. Ahora, algo pasó en esos minutos, no se nos dice cuánto, pero algo pasó que no solo le movió la mente, sino todas sus convicciones se las puso de cabeza. Y ahora la pregunta es, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién eres? Porque no cualquiera me hace caer al suelo. ¿Quién eres? Porque no cualquiera me hace temblar. Porque usted observa y regresa a Hechos capítulo 9, en el versículo 6, dice, temblando y temeroso. O sea, ese hombre tan soberbio, tan orgulloso, tan seguro de sí mismo, en ese momento está temblando y lleno de miedo ante una luz que desconoce y ante una voz que escucha. ¿Qué es lo que había pasado? Y eso le incomoda, y no solo le incomoda, le mueve todo para preguntarle y decir, ¿quién eres? Pero aquí quiero añadir algo más. La pregunta es, lo que le dice no solo es quién eres, sino le dice quién eres y luego dice una palabra. No, ¿quién eres? Señor. ¿Quién eres? Señor. Déjeme explicarle rápido. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. En griego, la palabra Señor es Kyrios. Sin embargo, no se le decía a todo mundo Señor. Solo había un Kyrios para los griegos. Ese era el emperador. Ese era el Señor, el que tenía dominio, el que tenía control. Y todos los demás eran súbditos y tenían que reconocer al Señor. Por eso, cuando los cristianos se encontraban con otro cristiano, una forma de identificarse y de saludarse entre ellos mismos era haciéndose una pregunta: ¿quién es el Señor? Y si el otro respondía, el Señor es el emperador o es el César, sabía que no era cristiano. Pero si la pregunta en eso, ¿quién es el Señor? Y la respuesta era, Jesús es el Señor, ellos se identificaban con Él. Porque para ellos el Señor, el que señorea todo, el que gobierna todo, se llama Jesús. Pero vuelvo a repetir, ahora, en el Nuevo Testamento y en este caso, el libro de los Hechos, que fue escrito en griego, cuando dice quién era el Señor, esa escritura que fue escrita en griego es Kyrios, Señor. Pero el diálogo que está teniendo Saulo y Jesús fue un diálogo en hebreo. A ver si me estoy explicando. Lo que escribe Lucas en su escritura, al escribir Hechos, lo escribe en griego. Así que usa la palabra Kyrios. Pero en el diálogo original, donde Jesús le dice Saulo, que es el nombre hebreo, y Saulo se ve identificado con alguien hebreo, ese diálogo que estaban teniendo es un diálogo en hebreo. Por lo tanto, cuando le dice ¿quién eres, Señor? En ese diálogo, la palabra que usa Pablo o Saulo es Adonai, así como se escucha. Y significa mi Señor. Kyrios era solo los emperadores. Podía haber personas con estirpe, con clase, con lo que sea, pero a ellos no se les decía Señor, solamente el emperador.
Cuando llega Jesús, los discípulos o los creyentes en Él empiezan a reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas. Pero Pablo, en este diálogo, ya no solo es, yo sé que tú eres el Señor. Ahora él usa el término Adonai. ¿Quién eres, mi Señor? ¿Se da cuenta que en esos momentos, segundos, en esa pregunta, sumisión, y hay un sometimiento y un reconocimiento de ver? No te veo, pero te estoy escuchando. He estado equivocado porque te he estado persiguiendo a ti. Eres mi Adonai, eres mi Señor. Y ese Adonai no solo era un nombre que habían usado los judíos para sustituir el término Yahvé o Jehová, que es la transliteración, sino este término era un término de un sumo respeto hacia Dios. Cuando los escribas traducían algún escrito y encontraban la palabra Yahvé, algunos empezaron a traducirla para no escribirlo porque ellos consideraban que el nombre de Dios no podía ser tomado en vano. Escribirlo así constantemente, lo que ellos entonces sustituyeron la palabra Adonai para decir mi Señor. No podían pronunciar el nombre de Dios en vano, tampoco en un diálogo. Por lo tanto, entonces no podían decir Yahvé o Jehová, sino su nombre es Adonai. Pero habla ese Adonai de un sumo respeto. Y cuando Saulo le pregunta ¿quién eres? Uno, no es una pregunta teológica, es una pregunta de un vacío, pero de un vacío sincero, porque no quiere ser llenado acá. Él tiene mucho de esto, tiene mucha información, pero está vacío de su corazón. En nuestra sociedad en la que estamos viviendo, usted puede encontrar a mucha gente extraviada de un lugar hacia otro, probando una filosofía, una religión, o hasta a veces una mezcla de filosofías y religiones contrarias, pero las juntan. Se llama sincretismo eso. Y de repente usted puede decir, es que son sinceros. Yo no sé si son sinceros. Yo no sé. Y yo voy un poquito más a pensar que es tratar de cubrir un morbo intelectual, de querer saber algo más y no conocer a Dios. No es saber más, sino es el punto de que te quiero conocer. Y es lo que Pablo está en ese momento. Y si ustedes observan, no hubo una respuesta de Dios. Solo le dijo, yo soy solamente Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa es dar una patada hacia atrás contra el aguijón, contra un clavo que estaba en las carretas. Dice, porque cada vez que tú pateas hacia atrás, el único lastimado eres tú. Y hasta ahí. Y si usted observa, no es una respuesta muy satisfactoria, porque me está dejando igual. Pero lo que Saulo en ese momento está entendiendo es que algo había pasado en ese instante, de que estaba hasta el polvo de la tierra delante de un Jesús que lo había hecho temblar, que lo había hecho temer. Esa falsa seguridad que por años él tenía, ahora él estaba temblando. Ese orgullo que él sentía a pesar de su corta estatura, ahora estaba en el piso. Y por eso esa pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y lo que usted y yo tenemos que preguntarnos, lo más básico, si usted ya es cristiano, quiero que regrese un poquitito a su casero, como usted le ponga, regrésese. Y hágase la misma pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? Más allá de algo teológico, ¿quién es el que le hace temblar, si es que le ha hecho temblar? ¿Quién es el que le hace tener ese temor reverente, si es que lo ha tenido? ¿Quién es aquel que usted le dice mi Señor? Usted y yo, si alguien está barriendo, el Señor de la basura, el Señor de la tienda, todo el mundo es Señor. Para aquellos tiempos solo había un Señor. Y para Saulo en este momento solo había un mi Señor, el que me puso hasta el polvo de la tierra. ¿Quién es Jesús para usted? La segunda pregunta es interesante. Si usted regrese conmigo, por favor, porque la pregunta
tiene que ver, bueno, es sencilla. Versículo 6. Temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué? ¿Qué quieres que haga? Ahora, recuerdo otra vez, mi Señor, mi Adonai, a quien yo me estoy sometiendo, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, permítame decirle algo. Esta otra pregunta tampoco tiene que ver con algo ocioso. ¿Qué quieres que yo haga? Porque Pablo era un hombre que estaba convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Ahora, no era un flojo. No era una pregunta como muchas veces algunos preguntamos, es que yo quiero servir a Dios, ¿en qué Dios quieres que Dios te sirva? No, o sea, Saulo estaba sirviendo, estaba haciendo algo. ¿Recuerda a qué había ido a Damasco? Era parte de su trabajo, era parte de su celo. Había ido a buscar gente que creyese en Jesús. Porque esa era su convicción. Estaba trabajando en su convicción. Años más tarde, cuando él relata, comparte su testimonio, Hechos capítulo 26, hay un versículo al que quiero llamar su atención. Hechos capítulo 26, de favor. Delante del rey Agripa, Pablo empieza a relatar su conversión. Básicamente sabe que 2 veces comparte su conversión. Y la segunda es esta. Y después de él estar hablando de su vida anterior, del versículo 4 en adelante, donde habla de lo que él fue, de su currículum, por llamarle de alguna manera, él llega a un punto y vea lo que dice en el versículo 9, la convicción que Pablo tenía. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas, subraya eso, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, si recuerda otra vez, la pregunta de Saulo fue, ¿qué quieres que yo haga? ¿Realmente le estaba preguntando eso? ¿Qué quieres? O sea, no, porque no estoy haciendo nada, pues muéveme. No le estaba preguntando eso. Lo que él realmente estaba preguntándole en el fondo era, si tú eres mi Señor, por años a lo mejor he estado equivocado haciendo cosas que no son las que yo debería de haber hecho. Porque por años Saulo dice que él consideraba su deber. Estaba sinceramente engañado en su religión, haciendo cosas. Y ese es algo que también yo quisiera que usted piense de favor en esto. Usted y yo podemos estar sinceramente engañados aquí haciendo cosas. Y usted puede justificar y puede decir, pero yo estoy sirviendo aquí, sirviendo allá. Y no estoy diciendo que el servir es malo, como yo decía hace rato, que tampoco estoy diciendo que el tener una doctrina de saber quién es Jesús es malo. No, tenemos que resolver nuestras preguntas más de fondo. Y ya después, entonces, encuadrar o ponerle todo lo demás. Aquí lo que Pablo está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? No es porque Pablo no estaba haciendo algo. Espero me esté siguiendo. No es porque Pablo era un flojo y que ahora le está preguntando, bueno, pues ya, dime qué quieres que yo haga. No, porque él hacía cosas que él creía era su convicción y su deber. Dice, yo creí que era mi deber, como buen judío, ir y meter a la cárcel a todos aquellos seguidores de Jesús. Yo creía que era mi deber y por eso estaba haciendo ese trabajo. Era mi trabajo. Creo que una de las cosas más tristes que pudiéramos tener, usted y yo, estar en un lugar como este o como cualquier otro, llámenle templo, iglesia, sinagoga, mezquita, como quiera. La mayor tragedia es estar en un lugar creyendo que conocemos a Dios, pero en realidad no lo conocemos. Tenemos información teológica de Él. Pero también nos vamos con la finta que porque estamos haciendo algo a favor de Él, pues estamos haciendo lo correcto. Saulo le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Porque hasta este momento yo he considerado mi deber hacer esto, esto y esto. Pero ahora sé que he estado equivocado. Y por eso yo les decía en este momento que es indispensable que nosotros tengamos una respuesta a estas dos preguntas.
No podemos avanzar y no puede seguir llamándose cristiano si usted no tiene seriamente estas respuestas a estas preguntas. Ahora, la respuesta, si usted observa, no fue fácil. La segunda, si regresa conmigo a Hechos 9, vea que Jesús no le dice directamente lo que tenía que hacer, sino le dice, Hechos capítulo 9, versículo 6. Él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y recuerde, por 3 días estuvo así. Jesús le dijo lo que tenía que hacer. No. Hay veces que Dios tiene que tratar con nosotros de la manera más sencilla, cuando nuestras expectativas son grandes. Muchas veces he escuchado a personas, a cristianos, que de repente escuchan que va a venir en tal o cual congregación o en tal o cual auditorio el profeta de Dios o un gran profeta. Y algo así como que quieres saber el plan de Dios para tu vida y ahí van todos, o sea, el morbo. Y pasan tiempo formado. Y bueno, yo no estoy hablando de usted, yo sé que ustedes nada más han escuchado también de un vecino que ustedes tienen. Pero pasan tiempo formados allí esperando. Ay, ¿qué me va a decir Dios? ¿Qué me va a decir Dios? ¿Qué me va? Fíjese, a alguien de la estatura de Saulo, Jesús le dice, mira, levántate, yo no te voy a dar la respuesta. Vas a ir a Damasco, vas a llegar a una casa, esa casa que está en la calle que se llama derecha, y vas a tocar y te va a recibir un hombre y él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y cómo se llama? Ananías. ¿Saben lo que significa Ananías? Con el favor de Dios. Así. Y lo que Dios le está diciendo, mira, no te va a dar una palabra un gran profeta, un hombre del cual vas a aprender mucho. Ananías le bautiza. No se vuelve a saber más de Ananías. Ananías ora por él, devuelve la vista de Saulo. Dice que literal le cayeron como escamas de los ojos de ese hombre, insignificante. Y muchas veces cuando usted esté pensando, ¿qué quieres que yo haga? No espere recibir una gran profecía de un gran profeta o de un gran apóstol. Porque muchas veces Dios está para enseñarnos a través de alguien tan sencillo, de alguien tan insignificante. Y nos va a hablar. Porque más allá de lo que Dios quiere que yo oiga para que yo haga, Dios quiere tratar con mi corazón. Y eso es lo más importante. Y quiero nada más terminar con esto que usted conoce. Cuando usted y yo leemos el libro de Job, allá en el Antiguo Testamento, encontramos a un Job del cual Dios se sentía orgulloso. ¿Se acuerda de la historia? Y ese Job dice en la Biblia que cuando llegaron los hijos de Dios, los ángeles, y entre ellos se les de cola los demonios, y entonces Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Él es justo y temeroso. Era un hombre del cual Dios se sentía orgulloso. Pero si usted recuerda toda la historia, los problemas que pasó, su enfermedad, lo que perdió todo, hay algo muy interesante que al final del capítulo, del capítulo de Job, él expresa algo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Se da cuenta? Un hombre temeroso de Dios, haciendo todo, porque cada vez que dice la Biblia que sus hijos tenían una pachanga, él iba y ofrecía un sacrificio y traía a sus hijos y los santificaba por si hubiera algún pecado, que Dios no trajera maldición. Era un hombre justo, temeroso, pulcro en su creencia, en su fe. Pero al final de sus días, él reconoció algo, que solo tenía información nada más. Y esa información le había ayudado a ser bueno, pero él necesitaba más. Y lo supo al final de su camino. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creo que la desgracia más fuerte que podamos tener usted y yo como cristianos, o
llamémonos cristianos aquí en estas cuatro paredes o donde sea, es que terminemos sin resolver estas dos preguntas. ¿Quién es el que me hace temblar? ¿Quién es aquel que hace que yo tenga un temor reverente y que le diga mi Señor? Si usted y yo no la respondemos, y voy a repetir, no es teológico, es algo que cada uno de ustedes lo tiene que hacer. Y la segunda cosa, si usted y yo no entendemos que más allá de hacer cosas, tenemos que centrarnos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, usted va a estar como muchos de aquí para allá, tocando puertas aquí, de iglesia en iglesia, o sea, de triunfo en triunfo, pero también de iglesia en iglesia, de donde les acomode más, donde les guste más, tiempo aquí, otro tiempo allá y todo eso, y estar sinceramente creyendo que ese es su deber, como lo tenía Saulo. Él estaba sinceramente convencido que era su deber, pero al final él tuvo que enfrentarse con esa voz que ni siquiera tuvo una respuesta. Nada más le dijo: yo soy el quien tú persigues. No es a los cristianos, sino eres a mí. Y él tuvo que cambiar su vida. Ahora, ¿fue fácil? No. Cuando nosotros leemos Gálatas, que la conversión, aunque se nos relata aquí rápido, Saulo pasa 3 años apartado y lejos en una búsqueda de Dios. Como se dice hoy en día, ¿no? Reseteando su chip, reseteando su disco duro, porque él estaba acomodado a un formato como muchos de nosotros, a un formato eclesiástico. Es que así debe ser, y así son, y así tomos, y así no. Y la pregunta es, ¿realmente eso es Jesús para tu vida? Quiero que, si pudiera ponerse en pie conmigo, de favor, hoy en esta mañana. 2 preguntas que son sencillas, pero son 2 preguntas que nos tiene que hacer reflexionar hoy en esta mañana. ¿Quién es Jesús para su vida? ¿Es su Adonai? ¿Es su Señor? ¿Puede decirle mi Señor? ¿Está haciendo lo que Dios quiere que usted haga? ¿O anda haciendo cositas, justificando su tiempo? Pero no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces lo más sencillo, Dios nos va a decir: ve con fulano, sutano, porque Él te va a decir lo más sencillo. Necesitamos un Ananías que nos entre. Un Ananías a veces que pasa a lo mejor desapercibido, pero ese Ananías nos va a decir qué tenemos que hacer. Cierre un momento sus ojos, de favor. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Job, de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Ahora soy no solo un creyente porque ha recibido información, soy un creyente porque ahora te he visto, te he tocado, he palpado tu poder, tu gracia. Saulo, allá en el piso, todo le movió. Sus creencias, su doctrina, su formato, todo se lo pulverizó en unos minutos. Y él tuvo que entrar a un tiempo de cambio con Dios, de resetearse, de renovar ahora su pregunta y decir: ¿quién eres? Porque no cualquiera me hizo temblar, no cualquiera me tiró al piso, sino ¿quién eres? Y ahora después le dice: ahora si yo te conozco, ¿qué quieres que yo haga? Porque por años creí que este era mi deber, pero estaba equivocado, haciendo cosas que no son las que debo de hacer. Quiero encontrarte y quiero encontrar un propósito para hacer las cosas. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, como no hemos respondido ninguna de las 2 preguntas, no ha encontrado el propósito para servir o para hacer cosas para Dios. Porque esa ambigüedad de quién es Dios solamente la tiene en la mente,
pero en su corazón no. No ha sido capaz de romper su vaso de alabastro como aquella mujer con el gran perfume de un gran precio. Venir a Jesús, besar los pies de Jesús, romper ese vaso de gran perfume y echarlo a los pies de Jesús. Porque hay cosas que consideramos de más valor que romper nuestro vaso. Y por eso estamos así. Solo estamos sentados a la mesa disfrutando de algunas cosas, pero igual sentimos el vacío. Llegamos a casa y estamos vacíos. Iniciamos la semana y un día más como todos los días, un lunes más como todos los lunes, esperando que llegue un viernes o un sábado para salir a casa y regresar. Porque estamos haciendo cosas como Saulo, creyendo que es nuestro deber, pero sumamente vacíos.